Las distinciones políticas acarrean necesariamente consigo las distinciones civiles. La desigualdad, aumentando sin cesar entre el pueblo y sus directores, hacen sentir pronto sus efectos entre los particulares, modificándose de mil maneras según las pasiones, el talento y las circunstancias. El magistrado no podría usurpar un poder legítimo sin hacerse antes de cómplices, a quienes está obligado a ceder una parte. Además, los ciudadanos no se dejan oprimir sino cuando, llevados de una ciega ambición y con intenciones más bajas que elevadas, háceles más cara y preferible la dominación que la independencia, y consienten en arrostrar cadenas para a su turno imponerlas. Es sumamente difícil reducir a la obediencia a quien no aspira a mandar, y el político más hábil no lograría avasallar a hombres que solo ambicionasen ser libres, pero el sentimiento de la desigualdad halla siempre con facilidad cabida en las almas ambiciosas y cobardes, dispuestas en todo tiempo a correr los riesgos de la fortuna y a dominar o ser dominadas casi indiferentemente, según que ésta les resulte favorable o adversa. Fue así como debió llegar un tiempo en que, fascinado el pueblo hasta tal punto, sus conductores solo tenían necesidad de decir al más inferior de los hombres: sé grande tú y toda tu generación, para que se distinguiese y elevase a sus propios ojos y a los ojos de todo el mundo, y continuando el encumbramiento entre sus descendientes, a medida que se alejaban de él, pues cuanto más remota e incierta era la causa, tanto mayor era el efecto. Mientras más grande era el número de holgazanes en una familia, más ilustre hacíase. Si fuese este el lugar para entrar en detalles, se explicaría fácilmente cómo, aun sin la participación del gobierno, la desigualdad de crédito y de autoridad resulta inevitable entre los particulares, tan pronto como, reunidos en una misma sociedad, se ven obligados a establecer comparaciones entre ellos y a tener en cuenta las diferencias que observan en las relaciones continuas que tienen entre unos y otros. Estas diferencias son de muchas especies, pero en general, siendo la riqueza, la nobleza o el rango, el poder y el mérito personal las distinciones principales por las cuales se regula o compara en la sociedad, probaría que el acuerdo o el conflicto de estas diversas fuerzas es la indicación más segura de si un Estado está bien o mal constituido. Haría ver que entre estas cuatro clases de desigualdad, siendo las cualidades personales el origen de todas las demás, la riqueza es la última a la cual se reducen al fin, porque siendo la más inmediatamente útil al bienestar y la más fácil de transmitir, sirve cómodamente para comprobar todo lo restante, observación que puede servir para juzgar con bastante exactitud cuánto se ha separado cada pueblo de su institución primitiva y el camino que ha recorrido hacia el término extremo de la corrupción. Haría notar cómo este deseo universal de reputación, de honores y de preferencia que nos devora a todos, ejercita y compara los talentos y las fuerzas, como excita y multiplica las pasiones, y como, haciendo a todos los hombres concurrentes, rivales, o mejor dicho, enemigos, causa reveses a diario, éxitos y catástrofes de toda especie, al impulsar a la misma lid a tantos pretendientes, demostraría que a ese deseo ardiente de oír hablar de nosotros, a ese furor de distinguirnos, es lo que debemos, lo que hay de mejor y de peor entre los hombres, nuestras virtudes y nuestros vicios, nuestra ciencia y nuestros errores, nuestros conquistadores y nuestros filósofos, es decir, una multitud de cosas malas y un reducido número de buenas. Probaría, en fin, que si se ve un puñado de poderosos y de ricos en la cumbre de las grandezas y de la fortuna, mientras la multitud se arrastra en la oscuridad y en la miseria, es porque los primeros solo estiman las cosas de que disfrutan, mientras que los otros se hallan privados de ellas, y que sin cambiar de estado cesarían de ser dichosos si el pueblo cesase de ser miserable. De la extrema desigualdad de las condiciones y de las fortunas, de la diversidad de las pasiones y de los talentos, de las artes inútiles y de las perniciosas, de las ciencias frívolas, formaríanse multitud de prejuicios igualmente contrarios a la razón, a la felicidad y a la virtud. Se vería a los jueces fomentando todo lo que puede tender a debilitar la unión entre los hombres, sembrando el germen de división real en todo lo que puede dar a la sociedad un aire de concordia aparente, en que todo lo puede inspirar a las diferentes clases la desconfianza y el odio mutuos, por medio de la oposición de sus derechos y de sus intereses, y fortificando por consecuencia el poder que abarca a todos. Del seno de estos desórdenes y de estas revoluciones, el despotismo elevado
por grados su horrible cabeza y devorando todo cuanto hubiera percibido de bueno y de sano en todas las partes del estado, llegaría por fin a hollar con sus plantas las leyes y el pueblo y establecerse sobre las ruinas de la república. Los tiempos que precederían a este último cambio serían de confusión y de calamidades, pero al fin, devorado todo el monstruo, los pueblos no tendrían ya ni jefes ni leyes, sino solamente tiranos. Desde ese instante cesarían también las costumbres y la virtud, pues en todas partes en donde reina el despotismo, qui ex honesto, nulla es spes, no hay ni probidad ni deber que consultar ante su voz, ya que la más ciega obediencia es la única virtud que queda a los esclavos. Es este el último término de la desigualdad y el punto extremo que cierra el círculo, tocando el de donde partimos. Aquí todos los individuos conviértense en iguales, porque no son nada, pues no teniendo los esclavos otra ley que la voluntad del amo, ni otra regla que sus pasiones, las nociones del bien y los principios de justicia desvanécense incesantemente. Aquí todo lleva a la imposición de una sola ley, la del más fuerte, y por consiguiente a un nuevo estado natural diferente del primitivo, puesto que mientras el uno representa la naturaleza en toda su pureza, el otro es el fruto de un exceso de corrupción. Hay además tan poca diferencia entre estos dos estados y tan disuelto se halla el gobierno por el despotismo que el déspota es amo solamente mientras es el más fuerte, pues tan pronto como pueden expulsarlo no tienen derecho a reclamar contra la violencia. El motín que acaba por estrangular o destronar un sultán es un acto tan jurídico como aquellos por los cuales él disponía la víspera de las vidas y de los bienes de sus vasallos. La fuerza lo derriba. Todas las cosas suceden así según el orden natural, y cualquiera que sea el resultado de estas cortas y frecuentes revoluciones, nadie puede quejarse de la injusticia de los otros, sino solamente de su propia imprudencia o de su desgracia. Lo que la reflexión nos enseña, la observación nos la confirma. Perfectamente el hombre salvaje y el hombre civilizado difieren tanto en sus sentimientos y en sus inclinaciones que lo que hace la felicidad suprema en uno reduciría al otro a la desesperación. El primero no aspira más que por el reposo y la libertad, desea solo vivir y permanecer ocioso, sin que la misma ataraxia del estoico pueda igualarse a su profunda indiferencia por todo. Por el contrario, el ciudadano siempre activo suda, se agita, se atormenta, sin cesar en busca de ocupaciones más laboriosas siempre. Trabaja hasta la muerte, corre, si se quiere, tras ella para colocarse en estado de vivir, o renuncia a la vida para alcanzar la inmortalidad. Obsequia a los grandes que odio y a los ricos que desprecia, sin excusar ningún medio para alcanzar el honor de servirles. Jáctese orgullosamente de su bajeza y de la protección que recibe, y ufano de su esclavitud, habla con desdén de los que no tienen el honor de compartirla. ¡Qué espectáculo para un Caribe el de los penosos trabajos y envidias de un ministro europeo! ¿Cuántas muertes crueles no preferirían este indolente salvaje al honor de una vida semejante, que a menudo no es dulcificada ni siquiera por el placer de hacer el bien? Pero para poder comprender o apreciar el fin de tantos cuidados e inquietudes, sería preciso que las palabras poder y reputación tuviesen algún sentido en su espíritu, que supiese que hay una clase de hombres que tienen en mucho las miradas del resto del universo, que se consideran más dichosos y están más contentos de sí mismos con la aprobación de los demás que con la suya propia. Tal es, en efecto, la verdadera causa de todas estas diferencias. El salvaje vive en él mismo, el hombre sociable, siempre fuera de sí, no sabe vivir más que en la opinión de los otros, de cuyo juicio, por decirlo así, extrae el sentimiento de su propia existencia. No es mi objeto demostrar cómo de tal disposición nace tanta diferencia por el bien como para el mal, con tan bellos discursos de moral, como reduciéndose todo a las apariencias, conviértese todo en ficticio y ridículo, honor, amistad, virtud y a menudo hasta los mismos vicios, de los cuales se encuentra al fin el secreto de gloriarse, como en una palabra, preguntando siempre a los demás lo que somos y no atreviéndonos jamás a interrogarnos a nosotros mismos en medio de tanto filósofo, de tanta humanidad, de tanta cortesanía y de tantas máximas sublimes. No tenemos sino un exterior engañoso y frívolo, honor sin virtud, razón sin sabiduría y placer sin dicha. Bástame haber probado que este no es el estado original del hombre y que sólo el espíritu de la sociedad y la desigualdad
que esta engendra son las causas que cambian y alteran así todas nuestras inclinaciones naturales, he procurado exponer el origen y el progreso de la desigualdad, el establecimiento y el abuso de las sociedades políticas, hasta donde es posible deducir tales cosas de la naturaleza humana e independientemente de los dogmas sagrados que dan a la autoridad soberana la sanción del derecho divino. De lo expuesto se deduce que siendo la desigualdad casi nula en el estado natural, su fuerza y su crecimiento provienen del desarrollo de nuestras facultades y del progreso del espíritu humano, convirtiéndose al fin en estable, legítima por medio del establecimiento de la propiedad y de las leyes. Infiérase además que la desigualdad moral, autorizada por el solo derecho positivo, es contraria al derecho natural, toda vez que no concurre en la misma proporción con la desigualdad física, distinción que determina suficientemente lo que debe pensarse a este respecto de la clase de desigualdad que reina entre todos los pueblos civilizados, ya que es manifiestamente contraria a la ley natural, cualquiera que sea la manera como se la define, el que un niño mande a un anciano, que un imbécil conduzca a un sabio, y que un puñado de gente rebose de superfluidades, mientras la multitud hambrienta carezca de lo necesario. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Clásicos de la Criminología. Leímos a Juan Jacobo Rousseau, Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, la parte segunda. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, déjame tus comentarios. Muchas gracias por escucharme y los espero en el próximo video.